Hola, 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 bienvenidos a todos los que están presentes en esta nueva edición. Y hoy me acompaña Mauricio Gasparetti. Hola Mauri, ¿cómo estás? Hola Pau, gracias por la participación, por invitarme. Bueno, te invito porque todo lo que tiene que ver con vos me suma y quiero que también le sume a la gente. Estuve viendo que estás preparando un taller de decodificación con los conflictos de sobrepeso. Y esto a mí me toca en lo personal porque es un tema que yo he tenido que ver en lo mío. Así que me encanta tu manera, tu forma de hacer que parezca tan simple. Contanos un poco de qué se trata esto de la decodificación de los conflictos que activan el sobrepeso. Bien, bueno, todo esto sabemos que viene a partir de los descubrimientos del doctor Hammer, ¿no? Donde Hammer explica que lo que nosotros llamamos síntomas, enfermedades, en realidad son programas biológicos que tienen un sentido. Entonces, como todo síntoma y enfermedad, ¿no? Es un programa biológico, el sobrepeso también es un programa biológico y tiene un sentido. Entonces, la idea es poder mostrar cuál es el sentido, o sea, para qué serviría acumular grasa en el cuerpo o acumular líquidos dentro de la naturaleza y a qué está respondiendo este programa biológico. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis como para aclarar lo que estás diciendo, pero cualquier persona que se vea, se sienta con kilos de más o conozca a alguien y le quiera mandar este video, el punto de partida es comprender que mi cuerpo, guardando o poniéndose estos kilos de más, no está funcionando mal. No hay algo que esté mal. Acá se activó un programa biológico en una parte muy automática de mi cerebro y el cuerpo me está prestando una solución. Acá Mauri lo va a hablar mejor, pero no hay nada malo en que mi cuerpo genere todo este sobrepeso, ¿no? Tiene una función, es para algo. Contanos un poco más cómo se arma esta cuestión de que mi cuerpo activa este programa. Claro, el cuerpo está funcionando bien, entre comillas, ¿por qué? Porque está respondiendo a una necesidad inconsciente. Entonces, comprendiendo cuál es la función de la grasa en la naturaleza, en la biología, podemos entender a qué está respondiendo mi biología. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un animal que va a invernar, hay animales que aumentan hasta 50 kilos antes de invernar. Por ejemplo, el oso, antes de entrar en invernación, aumenta 50 kilos porque sabe que no va a recibir nutrientes. Entonces, la grasa va a ser una reserva de nutrientes. Hay otros animales que como hace extremo frío en su hábitat, la grasa le genera una aislación. Entonces sirve de aislante. Y también la grasa va a tener la función de protección. Inclusive antiguamente cuando se iba a la guerra, se requería que los soldados tengan una buena panza porque cuando lo agreden con un cuchillo, por ejemplo, no llega a los órganos nobles. Entonces ahí vemos que la grasa cumple diferentes funciones en la naturaleza. Aislamiento, calor, nutrición, protección. Entonces, claro, si yo estoy permanentemente con una necesidad, ¿no? De protección o con una necesidad, con una carencia, ¿no? Que puede ser una carencia afectiva, pero mi biología lo lee como una carencia de nutrición, ¿no? O que me siento solo, me siento aislado, ¿no? Me siento perdido, necesito ese calor. Mi biología permanentemente me lo quiere resolver poniéndome grasa. O sea, la biología está respondiendo bien. Lo que pasa es que la orden que le estamos dando es la que tenemos que revisar, ¿no? Esa orden es como que en un aspecto inconsciente nuestro, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar de cualquier persona que hoy esté sintiéndose con unos kilos de más, incluso porque yo he estado ahí. eh, Hay toda una cuestión de quiero sacarme esto de encima. O sea, hay una, no sé si en todos, pero por lo menos así lo viví yo cuando en algún momento tuve unos kilos de más, molestan, incomodan, enojan, frustran. O sea, tener esos kilos de más y no comprender lo que vos nos estás explicando, realmente es muy como internamente una lucha, ¿no? Entre un rechazo a una parte mía.
Claro, es muy agotador porque estás como remando como en contra de la corriente. Por un lado, hay un aspecto consciente que desea bajar de peso, pero hay otro aspecto inconsciente que cree que necesita esos kilos de más. Entonces, claro, por más que haga ejercicio y haga dietas y me muera de hambre, hay una percepción inconsciente biológica que necesita esos kilos, ya sea para darme el calor que siento que me faltó, ya sea para generar una reserva porque tuve una percepción de carencia, ya sea porque me siento perdido, desorientado, abandonado. Mi biología no está leyendo afuera, sino que está registrando de acuerdo a mi sensación, a mi sentir interno. Sí, Y fíjate responde a eso. que ahí por ahí veo, ¿no? Que también inconscientemente muchas veces me quiero sacar los kilos de encima, pero me resisto a ir a buscar las causas, ¿no? Entonces la persona te dice de pronto, pero no, yo hoy estoy bien, yo hoy no tengo problema de nada, yo hoy lo único que me jode es la limitación que me da tener estos kilos de más. ¿Cómo es esto de a dónde es que se configura o a dónde es que inicia este programa? O sea, hoy me joden los kilos, pero ¿esto se activó hoy o tiene algún otro? Sí, como todo síntoma, ¿no? En realidad tiene varios aspectos. Algo que lo desencadena, ¿no? Que es un detonante. Una situación X, una vivencia particular, desencadena un programa biológico. Pero ese desencadenamiento es como la última gotita que rebalsa un vaso. Para que haya ese desencadenamiento tuvo que haber algo que programó, ¿no? Una herida, ¿no? Interna, inconsciente, que seguramente se vivió en los primeros años, ¿no? En la primera etapa de la vida, donde la percepción es completamente inocente, y esa vivencia deja como una conclusión inconsciente, un código, ¿no? Nosotros decimos, dejó un código, ¿no? Que es lo que vamos a buscar cuando vamos a decodificar. Vamos a ver en qué momento se sacó esa conclusión donde la biología cree que tiene que cubrir esa necesidad permanentemente. Y en este caso lo hace a través de kilos, ¿no? A través de esos kilos. Y esa conclusión, que puede estar en los primeros años, generalmente tiene como algo que lo programó más atrás todavía, ¿no? Que tiene que ver más con las vivencias que tuvo mamá en mi gestación y con sucesos en el árbol genealógico que de alguna manera me hacen más sensible a vivir una determinada situación de manera más dramática que lo normal. Ujú. O sea, la persona en su historia particular tiene un punto, una situación que la vive de determinada manera, que eso es lo que activa el programa. Ahí se me vienen dos preguntas, a ver cuál hacemos primero. La primera tiene que ver, como estábamos hablando esto a veces de la resistencia de ir a ver las causas, ¿no? La persona también te dice que por ahí no tiene ni idea cómo fue su gestación, no tiene ni idea si sus abuelos vivieron situaciones X, como las que estás nombrando, ¿no? De escasez, de miedos, de agresiones. Te dice, no conocí a mis abuelos, no sé, mi mamá, no me hablo con mi mamá, ¿no? Toda esa negación a mirar ese lado de cada uno. Ahí cómo se busca esto del origen o la causa que lo programa. Siempre va a haber algo que lo desencadena, ¿no? O sea, siempre hay algo que lo desencadena y eso que lo desencadena va a estar en mi historia actual, pero va a tener como una programación más profunda. Puedo conocer esa historia que le daría como un sentido y una lógica a esta sensibilidad especial que tengo o no. O sea, simplemente con reconocer cuál es esa conclusión que se sacó, ¿no? De manera inocente y de manera inconsciente, podemos ya, de alguna manera, con recursos de gestión, poder soltar esa conclusión, mirarlo de otra perspectiva. Por lo tanto, la biología empieza como, de alguna manera, a ya soltar esa necesidad. Inclusive podemos dimensionar esa necesidad que pudo haber sido muy profunda en un niño, pero que hoy de adulto ya no es tan necesaria. O sea que podemos trabajar con la información que tenemos, porque inclusive esa vivencia o esa conclusión me va a dar un tipo de comportamiento específico en mi vida, me va a dar una personalidad.
Y esa personalidad va a ser mi forma de actuar permanentemente, ¿no? Entonces, puedo reconocer eso, puedo reconocer su origen y puedo hacer diferentes movimientos, ¿no? Que me permitan a mí empezar a percibir eso de una manera diferente y que mi biología empiece como, de alguna manera, a relajar en esa Claro. área. Fíjate que, Básicamente el sobrepeso tiene el sentido de mostrarme más grande, ¿no? En la naturaleza, cuando estamos frente a un predador, hay dos estrategias, o huyo o ataco, ¿no? O enfrento. Si enfrento, me tengo que mostrarme grande para desalentar a ese predador. Bueno, muchas veces cuando se viven conflictos de niños, conflictos de violencia, de bullying, ¿no? Peleas en la casa, el niño se siente solo, abandonado, ¿no? Perdido, y es como un cachorrito perdido en el medio de la selva, ¿no? O sea, va a necesitar protección, va a necesitar reserva de nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, la biología va a resolverlo de la manera que puede, biológicamente, ¿no? Y ahí activa este programa, que sería la solución para proteger a ese niño, ¿no? Que está ahí vulnerable. ujú. Fíjate que acá en esto que venimos abriendo, vos nos estás contando de que en un momento determinado a mí se me activa como una necesidad o que puede venir de la mano de un miedo o de una necesidad de ser protegido o un miedo a que me falte comida, ¿no? Y entonces ahí es donde la biología me presta como el recurso de acumular grasa para cubrir eso que yo no estoy pudiendo, ¿no? Pero después también me decís que en algunos casos las personas sostienen este yo no puedo, obligando a que su biología durante años les tenga que seguir prestando el recurso del sobrepeso, ¿no? Entonces ahí es como que, si bien hay una instancia particular vivida, después es la misma persona la que recrea todo el tiempo el circuito este de yo sola no puedo, o me voy a morir de hambre, o tengo miedo, y el cuerpo durante años prestándole Sí, esto también se ve y la persona se consciente de esto. O sea, en un punto hay una situación, como dice Hammer, de shock, pero después es la misma persona usando el circuito como inconscientemente a propósito. sí, pero es inconsciente, ¿no? Claro. Lo hace de manera inocente, de manera inconsciente. Básicamente tenemos dos formas de enfrentarnos a las situaciones de la vida, en modo desafío o en modo amenaza. Y ese modo amenaza se configura, o ese modo desafío, modo amenaza se configura en los primeros 8 años de vida. De acuerdo a las Claro. vivencias que tuve los primeros 8 años, para mí la vida va a ser una amenaza o va a ser un desafío. Entonces, esa manera de vivir en modo amenaza hace que mi biología esté permanentemente queriendo generarme un recurso de protección, ¿no? Frente a esa amenaza. Entonces es importante reconocer esto para poder empezar a tener otro tipo de mirada, ¿no? O sea, enseñarle al cerebro de que no todo es amenaza en el mundo, ¿no? Ujú. Y acá se me viene otro caso en donde hay momentos, ¿no? En donde puede que haya alguien que en primera instancia vos no te das cuenta que empezás a subir de peso porque como que tenés la cabeza abarullada, ¿no? Con la situación que vos crees que no podés resolver. Cuando te das cuenta que un pantalón no te cierra, que esa ropa no te va o que el volumen te incomoda, capaz que ya tenés 5 o 10 kilos encima, ¿no? Y ahí es donde veo que cuando me doy cuenta, a veces pasan dos cosas. Que siento que mi cuerpo no para de subir, o sea, aunque coma menos, mi cuerpo sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, como que hasta me engorda el agua, ponele, la gente dice. O otros casos en donde la gente llega a 30, 40 kilos y ya ni sube ni baja, ni sube ni baja. Y hace, y es como que a veces se mueve un poco para acá o se mueve un poco para acá, pero cuando se relaja, tac, se clava en esos 30, 40 kilos. Eso también es parte de... Bueno, sabemos que los kilos, ¿no? Los números, el inconsciente trabaja simbólicamente y trabaja con los números, ¿no? Los números también son códigos.
Entonces, es muy importante, y así como de alguna manera empieza el taller, es que cada uno traiga a su memoria cuántos son los kilos que cree que tiene de más. No el que le dijo el nutricionista, no el que debería tener por el índice de masa corporal, sino el número que tiene en la cabeza dando vuelta. Porque ese número está hablando de algo. Entonces, ese número es un código. Entonces, si la persona te dice 15 kilos, ese 15 hay que guardarlo ahí a un costadito, porque ese 15 puede estar hablando de algo. Algo que me pasó a mí a los 15 años, algo que me pasó hace 15 años, ¿no? No sé, alguien que falleció y tenía 15 años, ese número 15 me está recordando algo, ¿no? Sí. Entonces, el sobrepeso va a estar relacionado con ese número que tenemos en el inconsciente. Inclusive Bueno, puede ser la genealogía, ese número 15, donde ahí realmente estuvo ese trauma, ¿no? en estos programas que siempre me gusta traer ejemplos reales, en la previa del armado de este programa, contándome esto así y buscando ejemplos, a mí me cae la ficha de que yo en algún momento sentí que tenía 15 kilos de más, que si hoy pienso, no sé si tenía 15 kilos de más, porque en la negación de verme más gorda, yo había dejado de pesarme, pero yo sentía que tenía 15 kilos de más. Y con este ejemplo, con esto que está explicando Mauri, yo caigo en la cuenta que comienzo a aumentar de peso cuando yo me separo de mi familia. Me voy de viaje, era un viaje que tenía fecha de partida, pero no tenía fecha de regreso, ¿no? Y fíjate, ¿qué se me detona a mí? Una separación, ¿no? Y con ese viaje. Y ahí, claro, se me activa el 15 porque cuando yo tenía 15 años es cuando mis padres se separan. Claro. Esto lo acabo de darme cuenta, así, de unir con flechas en esta previa, ¿no? Claro. Sí. El hecho en sí mismo no sería el tema, sino la vivencia del quien vive el hecho y cómo lo vive y qué necesidad queda descubierta. La protección, porque es como Claro, que mi papá se fue de casa, ¿no? Que si claro. bien era bastante intenso en sentido violento, en mi casa él significaba como la cabeza, la autoridad, la protección. Claro, y sobre todo se activa un programa de retención de líquidos, ¿no? Todo sobrepeso empieza con un programa de retención de líquidos. Y la retención de líquidos aparece muchas veces cuando se cae un referente o uno se queda perdido o desorientado dentro de su territorio, ¿no? Este es un programa biológico, explica Hammer, que cualquier mamífero, ¿no? Cuando, por ejemplo, es sacado de su territorio, empieza a retener líquidos. Porque este animalito sabe que este es su territorio porque sabe que ahí a 1 kilómetro está el agua, ¿no? Está el río. Entonces sabe que este es su territorio porque se orienta a dónde está el agua. Lo sacás del territorio y empieza a retener líquidos porque no sabe cuándo va a encontrar agua de vuelta. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, vive un conflicto, o una persona también adulta, vive un conflicto donde cayó un referente, donde se quedó perdido, donde se siente que está como pez fuera del agua, que no está en su lugar, se puede activar el mismo programa biológico de retención de líquidos. En este caso, por ejemplo, hay una separación, hay una pérdida de referentes, ¿no? Hay un sentir de quedar solo, abandonado, perdido. Y bueno, la biología cree que uno es un cachorrito que está en el medio de la selva y activa este programa. Sí, vuelvo a los ejemplos porque parece que no, pero esto aplica a todo, ¿no? Pues es que hace unos años atrás mi nena tenía 9 años y llegaba el verano y viste que los chicos, bueno, en mi caso iban a la pileta, vivíamos en un pueblo, un club no, natural, ir a la pileta. Y venía la mallita anterior, no le iba y le quiero comprar, ella siempre usaba bikini, y entonces ella me dice, no, no quiero usar bikini, y bueno, yo empiezo, ¿por qué? O sea, ¿qué lleva a una nena de 9 años que siempre usó una bikini a no querer ponérsela? Y empiezo a indagar y ella me dice que se sentía gorda. Entonces, bueno, empezamos a hablar de las maneras que pude y con el lenguaje más adaptado al niño. Yo le pregunto si ella en algún momento se había sentido así, así, lo que venimos hablando, con miedo, insegura, y ella me dice, sí. Dice, cuando nació el Felipe, que es mi segundo hijo, vos a mí me dejaste como de cuidar.
¿Entendés? O sea, ella pudo hacer claramente el cuando ella se sintió desprotegida. Yo le puse estos ejemplos de los animalitos, ¿no? Y ella pudo hacer conexión. Y eso hizo, ella no sé si, o sea, yo creo que sí se dio cuenta porque después ese verano usó todo el verano la bikini, pero ella, yo me di cuenta que a la semana ella ya estaba mucho más como deshinchada, ya estaba como mucho más en el modelo de su cuerpo, ¿no? Entonces, así de simple se decodifica, Mauri. Sí, o sea, no es que decir, no es simple, o sea, esto que descubre Hammer es una orientación muy directa para entender cuáles los posibles conflictos que vivió la persona, ¿no? Después habría que desarrollar recursos de gestión, ¿no? Claro, ahí va. Una Ahí cosa quería ir. es identificar y otra cosa es gestionar, ¿no? Eso. Ahí tengo dos preguntas porque justo ese punto quería ir. ¿Qué tan funcional es, sin conciencia de todo esto, matarme con las dietas o matarme con la actividad física, ¿no? Porque yo sentí que en algún momento jugaba como culpa-castigo con mi cuerpo, ¿no? Si por ahí no bajaba lo que tenía que bajar o no pesaba lo que tenía que pesar, ¿no? Menos, o sea, si no estaba en tal peso, menos comida, o más actividad, ¿no? Y entonces, por ahí, fuera de esta mirada que nos hace comprender el sentido, todas las fichas están puestas en 2 más 2, 4, calorías, actividad física. Claro, calcular que para la biología, si la biología pone esos kilos de más, es porque cree que es la mejor solución. O sea, Claro. es todo un esfuerzo de mi cerebro hacer la ecuación para poner esa cantidad de kilos para proteger, para cubrir una necesidad inconsciente. Y acá, nosotros, sin tener a vista eso, queremos sacar esos kilos, ¿no? Claro. Entonces, como que por un lado hay una parte del cerebro que está queriendo protegerme de algo poniéndome esos kilos y hay otra parte que lo quiere sacar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante poder tener a vista, ¿no? Cuál es el trauma que está intentando gestionar mi biología, abrirme a gestionar eso y después seguramente las dietas y los ejercicios van a dar resultados sin problema, ¿no? Claro. Normal. Sin que se sienta como una Claro, lucha. claro, claro, claro. Si no es como dos fuerzas que van una tirando una para cada lado, ¿no? Diferente. Uh-huh. Y bueno, y ahí nombraste esto otro, ¿no? Yo digo, siempre hacemos hincapié acá en el programa de que estos procesos, que este tipo de acompañamiento o terapia o como uno le quiera llamar, son procesos, ¿no? Una vez que uno toma conciencia de todo esto, nombraste la palabra como gestión. ¿De qué se trataría eso? Bueno, ahí es donde está bueno empezar a adquirir recursos, ¿no? Recursos para, primero, ver, decodificar cuál es la conclusión inconsciente que se sacó, ¿no? Que pueden ser varias, porque son varios programantes, ¿no? Hablamos de algunos nada más, hay muchos más, no nos da el tiempo para abrir todos los programas que hay atrás de el sobrepeso. Y después ver, ¿no? Si es, no sé, miedo a la carencia, si es necesidad de protección, si es falta de sentir ese calor y ese afecto, ¿no? Ver cuál es la conclusión previa y recursos para soltar esas conclusiones, ¿no? Y lo que sí hay que revisar en todo conflicto con sobrepeso es cómo se configuró mi vínculo con mamá. Porque mi primer contacto con el alimento es con mamá. ¿Tá? Entonces, mamá y alimento es la misma palabra. Entonces, todo eso que hablamos de carencia, de necesidad de afecto, de protección, todo eso es lo que tenemos que buscar ahí en el vínculo con mamá. Bueno, para ir cerrando y extender un poco la invitación a todos, el taller es el viernes 21 de abril del 2023 a las 15 horas de Argentina y a las 20 horas de España. Si la gente quiere más info, quiere contactarte, quiere hacerte una pregunta, ¿dónde te encuentra? Para más información y para inscripciones,
lo pueden hacer a través de mi página web, que es Sí. www.mauriciogasparetti.com. Bien, acá lo importante es que digo bien la fecha completa por si alguien ve esto fuera de tiempo. Igual se pueden comunicar con la página de Mauri porque Mauri siempre está poniendo en marcha este tipo de movidas para que esta nueva forma de mirar mi biología, esta nueva forma de mirarme, llegue a más personas. Inclusive va a quedar grabado y va a poder ser adquirido desde la página. Oh, genial, entonces, Bueno, buenísimo. bueno. Mauri, un Bueno, millón de gracias. gracias, Pau. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Pueden escribir abajo todas las preguntas que tienen y es genial para que le invitemos a Mauri de nuevo. Buenísimo. Gracias y nos Gracias. vemos en la próxima edición. Chao.